¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Sánchez y esto es Apuntes de Periodismo y me encuentro con mi amiga y colega Michelle Estrada Torres. ¿Cómo estás, Michelle? Todo bien, Juan Carlos, y saludos a todos y todas los que nos ven en esta ocasión, que es nuestro segundo episodio del podcast. Así que estoy muy animada con este inicio, que nos ha ido muy bien y es algo que me llena de mucha alegría. Sí, ¿no? Está bien porque hacerlo así como binacional, ¿no? Que gente de los dos lados nos esté viendo y así rebotar ideas, porque desde lo que hemos comentado siempre, pues es que somos, pues como naciones, o sea, no hermanas nada más, sino gemelas, ¿no? Somos bien parecidos. Bien parecidas en muchas cosas, cosas que comparto yo en redes sociales, Juan Carlos se identifica y viceversa. Uh-huh. Yo creo que en términos de cómo va el oficio periodístico en Puerto Rico está, por lo que veo yo y lo que converso contigo, bastante similar en México, hablando de lo bueno y de lo malo también, ¿no? Y de las cosas que nosotros criticamos, aquellas cosas que nosotros vemos que pueden ser antiéticas o un mal ejercicio del periodismo o quizás no un periodismo no tan cuidado, y son cosas que compartimos y que nos gusta intercambiar ideas, pensamientos, comentarios sobre cómo podemos mejorar, y este espacio un poco tiene esa finalidad. Ándale, y de hecho, ahora que estuvimos ahora, hace unas semanas que estábamos en la reunión de decidir qué temas íbamos a tratar, se me acaba de ocurrir uno, antes de que presentes el de ahora, se me acaba de ocurrir uno muy bueno sobre la narrativa que utilizamos muchas veces los periodistas a la hora de decir que nos estamos dedicando a esto del periodismo y además emprendedor. Ahí luego lo comentamos, pero dinos de qué vamos a hablar hoy, de qué nos vamos a quejar hoy. Bueno, la nueva queja. Lo que pasa es que Juan Carlos y yo hemos tenido experiencia en la academia y eso para mí por lo menos ha sido en los últimos 5 años algo que me ha enriquecido muchísimo. Uh-huh. Me parece que los periodistas y las periodistas en algún momento deberían pasar, primero, claro, obviamente en su etapa de formación por la universidad, pero ya luego si pueden regresar, para mí yo creo que es muy necesario, no necesariamente como un profesor o catedrático, pero sí que pasen por la universidad a colaborar, que sirvan, que se hagan disponibles para ser conferenciantes, ese tipo de actividad, porque la academia nos da mucha ganancia. Y bueno, un poco queremos compartir ideas de cómo nos ha ido a nosotros, a Juan Carlos en Puebla y a mí en Puerto Rico, nuestra experiencia en la docencia. A ver, entonces te pregunto yo primero, ¿cómo te ha ido como docente? A mí, digamos que de 10 puntos me ha ido 8. O sea, tiene 8. sus puntos perfectibles, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿A ti cómo Sí, te ha ido? como un 7 o un 8, yo creo que es más o menos similar. Yo tuve una experiencia brevísima muy temprano en mi carrera, cuando en el 2012 todavía era una periodista muy joven, y di un curso solamente y ya luego me quedé regresando a la universidad, en el caso mío a la universidad, particularmente a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que es donde yo estudié. Allí yo hice mi especialidad en periodismo y siempre iba para las clases de mis ex profesoras y me invitaban o hacían alguna charla, o en la Semana de la Comunicación, que acá en Puerto Rico la celebramos en abril. Pues ese tipo de actividad, eventos, seminarios, siempre pues me hacía disponible y era algo que siempre he disfrutado mucho. Pero se me abrió la oportunidad en el 2016 de empezar de lleno en el salón de clases con cursos de periodismo, unos de introducción a los medios de comunicación, fundamentos de periodismo. Y para mí fue una experiencia y una oportunidad buena para yo poder tratar de dejar una influencia positiva en estos chicos y chicas que están en ese proceso de absorber todo, bueno, en la mayoría de ellos, ¿verdad? O una buena parte de ellos, de absorber esas cosas que uno le va enseñando, orejitas, consejos, recomendaciones, para que cuando llegue esa oportunidad laboral ellos puedan de verdad ir encaminándose a algo más certero de lo que es la profesión. No esta cosa idealizada, no la utopía que nosotros muchas veces, que yo también la tuve en la universidad en mi proceso formativo, de una idea de lo que era el periodismo y cuando llegué a la calle era otra cosa, pero un poco traerlos a tierra. Y bueno, he tenido muchas experiencias positivas, pero la realidad es que con el paso de los años, los y las jóvenes no quizás han perdido interés. En Puerto Rico están pasando muchas cosas a nivel socioeconómico y muchas de ellas se las atribuimos a qué efectos tienen esos en la educación de los jóvenes, particularmente el interés, si de verdad aspiran a tener una carrera o solamente van a socializar a la universidad. Y eso pues sí ha tenido un efecto en la calidad de los cursos o de la calidad de la interacción que se da.
en el salón de clase. Pero a grandes rasgos el balance ha sido positivo. Pero bueno, aquí vinimos a hablar de los periodistas y la docencia, y yo creo que un poco entrar en materia de si tuvimos nosotros profesores y profesoras que a su vez estuvieron en la calle y tenían experiencia reporteril, y si nosotros estamos viendo eso entre nuestros colegas, y yo creo que podemos quizás partir de ahí. Pues mira, acá me ha pasado, pues yo he tenido, digamos, buenas o malas y malas experiencias. Pero dentro de lo que voy a poner, va a parecer de pronto que me quiero ver muy egocéntrico o ególatra, ¿no? Pero pues ni modo, voy a tener que poner ese ejemplo. Es que... Te vamos a juzgar como quieras. Ándale, igualmente, sí es cierto. Es que de los profesores, de los docentes que yo tuve en el aula cuando yo fui estudiante, ninguno en ese momento era periodista. Y de hecho, de los que me tocaron en la clase tal cual de periodismo, solo uno en algún momento ejerció. O sea, de los que tuve de periodismo, ninguno era en ese momento y el 90% nunca fueron. Solamente hubo uno que sí fue, brevísimo, y solamente cubrió una fuente que fue deportes. De ahí todos los demás habían tenido experiencias en medios. Pero eso, experiencias, o sea, el clásico que pues los sábados no tenía nada que hacer y como estaba estudiando comunicación, pues lo invitaban al programa de radio que nadie escucha a las 8 de la mañana a hablar de alguna tontera, y entonces esa era su experiencia en medios y ya eso los acreditaba de alguna manera para dar periodismo. Entonces eso no alentaba, o sea, tampoco, ¿no? ¿Y qué universidad era, Juan Carlos? La Universidad de Madero. Es que, bueno, ahí tengo también uno que otro, Esa universidad después me dio a mí el chance, vamos a decirlo de esa manera, el privilegio de que yo diera clases, ¿no? Después de haber egresado y ejercido algunos años, yo regresé y y era el único vato que había estado. O sea, había alguien dando periodismo que era productor. Ok, ese se acercaba un poquito más, que era productor de televisión en noticieros o productor de noticias en un noticiero. A lo mejor eso se podría acercar, pero no era periodista que había ejercido y reportero. Okay. Y eso se refleja también porque después estuve dando clases en la Universidad de las Américas y yo en ambas universidades propuse... eso me daba mucha curiosidad. Proponía temas que tenían que ver con que los alumnos salieran a la calle a recoger la información y de pronto se oponían en ambas instituciones. Incluso en esta segunda universidad, en algún momento también junto con... o sea, estábamos en una reunión, la directora de academia, otro profesor de periodismo que tampoco era periodista, y yo. Y entonces yo les dije, tenemos que darles cursos, tenemos que meter en la currícula temas que tengan que ver con seguridad para periodistas, hacer coberturas de riesgo y... No, ¿cómo crees? Los vas a mandar a... No, nada más quiero que sepan de qué se trata. O sea, que sepan que, por ejemplo, si van a porque aquí en Puebla está muy, muy de moda, ¿no? Que acudan los estudiantes a marchas. Ha habido ya recientemente movimientos estudiantiles y para ellos también como manifestantes, digamos, hay protocolos de seguridad. No sé si te acuerdas incluso cuando fueron las protestas ¿fueron 2 años en Puerto Rico? Cuando sí, un poco más de año y medio. Sí, en julio se cumplen 2 años. Cuando el reggaetón derrocó al gobernador. Sí. Que yo me acuerdo de una transmisión que tú estabas compartiendo, pero pues a mí se me fue la onda y te dije, oye, aléjate de ahí, porque están muy cerca de los chingadazos, deben de estar así. Bueno, ese tipo de cosas tan básicas no querían que en la universidad las diéramos, porque ¿qué van a decir también sus papás? Y así de, pues que qué bueno que los cuidamos, ¿no? ¿O qué? Sí. Entonces, o quizás, Juan Carlos, es que como ellos no lo han vivido, pues exacto, no lo tienen presente, también puede ocurrir eso. Y no lo han vivido por 2 cosas. Una, porque no lo han ejercido, y 2, porque ese sí es la tendencia, no lo he visto en una, ni en 2, sino en varias universidades, y no solamente en el tema de periodismo, sino en otros. Quieren tener más maestros y doctores en lo que tú quieras, independientemente de si hayan ejercido en esa área. Entonces, estamos aquí en Puebla o en México, pero, ay, cabrón, mira, si no tiro el agua, tiro el micrófono, no, o sea, estoy...
Entonces estamos llenos de doctores en periodismo, por ejemplo, que nunca ejercieron el chingado periodismo. O sea, ni siquiera, ya no digas, pisaron una redacción o estuvieron a las órdenes de alguien que les dijera, mira, por acá es por donde tienes que... No, solo son observadores. Y está bien, observar, analizar desde afuera, te das cuenta de ciertos errores o situaciones que no deben de estar pasando, pero para decir, bueno, voy a dar cátedra de esto, hombre, pues sí tienes que haber experimentado Claro. la situación, ¿no? O sea, acá cuando vienen, no sé, ahí tú como veas, cuando han venido aquí practicantes, que yo les doy unas recomendaciones en el aula, aquí ven como la parte 2, porque dicen, a mí sí me interesa el periodismo. Bueno, o sea, es un mundo completamente diferente. O sea, porque ya, aquí ya, ahora sí como decimos, aquí ya están metidos en los chingadazos y saben Sí. de qué se está tratando, ¿no? O sea, y ya ven, no era como me lo pintaban. Sí es más difícil. A la hora de juzgar tal o cual cosa, ya sé por qué tal reportero actuó de esta manera y no como lo estamos juzgando, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, Lo que pasa es que la teoría, que es lo que presentan o en lo que son expertos y expertas estos doctores en derecho, muchos de ellos y otros, ¿verdad? Que tienen ujú, diferentes especialidades, doctores en periodismo, debo decir, y otras ujú, especialidades, es que pues la teoría es buena y ahí tiene que haber teóricos y tiene que haber estudiosos y tiene que haber gente que escriba libros también. sí, Pero eso es una cosa importante y otra igualmente importante es poder nosotros, desde la experiencia y desde los cantazos que hemos tenido en la carrera y los ujú, aciertos y los desaciertos, poder llegar a un proceso de reflexión y compartir eso con los estudiantes, que son ujú, quienes nos van a hacer el relevo generacional, porque esto no se trata de otra cosa, sino de que esta nueva camada venga a sustituirnos a nosotros eventualmente. exacto. Inicialmente se unan a nosotros como colegas y ya luego se queden, ¿verdad? Ellos en el oficio. Y entonces, pues si no hay tal cosa como un conocimiento de primera mano, ni interés de tenerlo, no hay manera de poder transmitir eso. Eso no se puede compensar de ninguna manera. Es como, a ver, cómo le va a decir un doctor en algo que nunca experimentó nada, que todo solamente lo vio? ¿Cómo se tiene que cuidar en términos de seguridad digital para que su equipo de cómputo sea menos vulnerable o cómo le va a recomendar aplicaciones, software para poder producir las noticias, plataformas, por ejemplo? Aquí hace unas 3 semanas a una, pues vamos a decir, colega, docente de periodista, porque no era periodista, para variar, presumió los libros que le estaba que estaba usando para armar la currícula de lo que iba a dar en el año, y yo le comenté ahí, yo no usaría ese libro, ¿no? Ya está un poco obsoleto porque lo puso en primer lugar. Como a los 10 minutos me contestó algo por inbox y yo nada más vi la alerta y la neta, pues, andaba yo en la chamba y entonces me tardé en contestar, pero cuando quise revisar el mensaje, ella, ves que se puede anular el envío, entonces lo anuló, pero Messenger sí te avisa que se anuló. Entonces yo nada más alcancé a leer lo que el preview en el teléfono decía, ¿no? Que decía, querido Juan Carlos, ese libro lo utilizo porque... Y ahí se cortaba, ¿no? Y yo, ¿por qué? Yo quiero saber por qué utiliza ese libro. Y se arrepintió y Y lo se canceló. arrepintió y me lo canceló. Pero la verdad es que yo he revisado y con otro colega con el que al mismo tiempo di clases de periodismo en la UDLAP, están creen que enseñar periodismo primero, no sé, a ver, ahí tú cómo ves. Yo sí estoy de acuerdo en que para ser periodista hay que saber escribir. Aun cuando quieran ser fotógrafos o camarógrafos, hay que saber escribir para saber contar una historia. Eso sí, Claro. pero que sea lo único, pero que escribir, y eso entre comillas, sea lo único que se dé en el aula, híjole, ahí sí me cuesta trabajo, porque se basan en todos los libros en cosas que tienen que ver con escribir, y entonces los géneros periodísticos, nota, entrevista, crónica, reportaje, no sé qué madre, artículo de profundidad, artículo, no sé, y todo es Sí. escribir, y cuando llegan al campo laboral, bueno, se encuentran con dos cosas. Una, que les enoja mucho escribir, no sé por qué, y entonces no lo quieren hacer. Y segundo,
que no saben contar una historia porque estaban chocados de puro escribir. Y entonces, tercero, no saben contar una historia audiovisual, que ahora, pues como todos nos estamos... Y es una contradicción, porque ya nadie trabaja en diarios impresos o en diarios o cosas que solamente sean escritas. Sí. Y somos ahora multimedia, y no multimedia quiere decir todólogos, que hacemos poquito de todo, no. Ser multimedia es una especialidad, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? No sé, ahí tú, ¿cómo veas el hecho de que sí deban de escribir, pero que también es una base, no es una columna, digamos? Sí, bueno, cuando yo estudié, yo sí tuve dos profesoras que habían sido, una de ellas primero periodista y luego más adelante en su carrera se convirtió en relacionista profesional y en publicista. Ujú. Y la otra había sido periodista por muchos años y todavía estaba activa en prensa escrita. Okay. Pero sí, al mismo tiempo, mientras yo sí tenía dos buenas profesoras y que pues sí habían tenido calle y podían hablarme de la experiencia y del mundo real, en otras universidades, incluyendo la Universidad del Estado, eso no era necesariamente así. Había más periodistas, profesores que se les reclutaba precisamente por los grados académicos que han acumulado, porque por ejemplo en la Universidad del Estado es necesario tener doctorado para poder impartir clases, etcétera. Y todo eso es bueno en la medida en que tú le exijas a estos profesionales una preparación adecuada, pero no puede ser el único criterio, ¿verdad?, que se evalúe y se tome en cuenta. Entonces, sí hay profesores y profesoras, periodistas que están en la calle, que pueden hacer muy buen trabajo y muy buenas aportaciones en el salón de clases y que quizás no se les da la oportunidad porque o no ha hecho una maestría o no ha hecho un doctorado, claro, y pues no se les reconoce talento y no se les reconoce capacidad. Y además eso que tú mencionas, se les retribuye económicamente tampoco, ¿no? Exactamente. Y ahí sí puedo decir que la oportunidad que yo tuve hasta el semestre pasado con el grado de maestría, la paga está muy por debajo de lo que debería ser y no compara o no compensa con la cantidad de trabajo que uno tiene. O sea que sí hay también un asunto económico de los profesores mal pagados. Aquellos que son los freelancers o contratados que no son no son profesores a tiempo completo. Y entonces, pues, el énfasis con la teoría y el énfasis con los géneros periodísticos, pues bueno, sí, a mí sí me interesa que mis estudiantes sepan la diferencia y que luego cuando yo tenga reporteros y reporteras en mi periódico sepan la diferencia de noticias, reportajes, crónicas, puedan establecer y escribir correctamente. Que para mí cualquier persona debería escribir correctamente, claro, no solamente los periodistas. Pero no es lo único. Entonces, como tú dices, para mí es que no se les enseña a pensar, periodísticamente, a poder discernir, a desarrollar ese criterio periodístico que es necesario. Porque cuando tú te topas con la información y no sabes cómo manejarla, pues ese es el primer problema, porque tú podrás ser un gran redactor, pero es que si tú no encuentras la noticia o si tú identificaste la noticia pero no tienes la fuente que te la confirme o que no tienes, ¿verdad?, todas estas cosas que se necesitan para llegar a poder sentarte a escribir, pues todo ese trabajo lo perdiste. Y entonces esa capacidad no se desarrolla necesariamente. Ahorita que estás diciendo lo de discernir, por ejemplo, me he topado con que, bueno, no, en la currícula, en el sílabus, no estaba las funciones del periodista. ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista para poder armar una información? Solamente les dicen pirámide invertida y ya, ¿no? 5 Ws y así ya. Pero entonces yo les digo, a ver, ¿cuáles son las funciones del periodista? Y como a mí me gusta mucho justamente hacer un método constructivista, entonces les pregunto yo primero a ellos, bueno, a ver, díganme ustedes qué creen que debe hacer uno. ¿Observar? Bueno, informar, evidentemente. Y luego alguno ahí dice, analizar, y no sé qué. Discernir, y qué le tiene que hacer a la información de pronto, verificarla, revisarla 3, 4 veces. Pero nadie nunca me dice algo que es bien importante y no entienden a lo mejor para qué hasta que uno se los dice. Discriminar información. Eso tiene que ver con lo de discernir, por ejemplo. A ver, ¿por qué es pertinente decir las placas de un vehículo que estuvo involucrado en un ilícito? ¿Por qué es pertinente decir el color de piel de una persona incluso, ¿no? La nacionalidad, ¿por qué eso es relevante? Y además, ¿qué es lo que está en términos de narrativa, en términos incluso de semiótica?
qué es lo que le está cayendo al público cuando tú eliges ese adjetivo o esa palabra. Exacto. Aquí, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho y no lo usamos en poblanerías, es decir, es escribir o decir o repetir la frase, la versión oficial. Entonces yo les digo, no, es la versión del gobierno, cabrón, no es la versión oficial. Y eso no te lo enseñan evidentemente en el aula. Eso se aprende en la experiencia, pero además la experiencia de quién. Obviamente de quienes hemos ejercido, no de los doctores en periodismo. Porque esos cabrones de los doctores en periodismo solamente saben lo que dice el libro y entonces van y te lo repiten. Entonces, ya nada más y el libro que no ha sido actualizado, además. Además, el libro de hace 5,000 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que justamente ellos se aprenden la versión oficial y cuando preparan alumnos, preparan periodistas, es versión oficial para todo, porque pues, si ellos la enseñaron, se las enseñaron porque el profesor les decía, esto dice el libro. En lugar de que se los dijera alguien que ya lo experimentó y les puede decir, bueno, lo que dice el libro es hasta este punto, pero también hay que hacer esto. No, ni madre. Entonces, todo, pues ahí es donde se va todo a la chinga, porque no están aprendiendo a discernir, a cuestionar sobre todo. Y tenemos unas ruedas de prensa de pronto súper... pareciera más bien un jefe así, me imagino en las ruedas de prensa un jefe así como de antes de los de sombrero y traje así que le está dictando como a 14 asistentes, todos en blanco y negro obviamente, pero así parece película. Acá son una tortura las conferencias de prensa, realmente, porque no se hacen las preguntas que se tiene que hacer o digamos te dieron el dato o la persona da el dato y nadie se da cuenta o lo dejan pasar, también pasa que lo dejan pasar adrede. O aceptan que te dicen, no voy a responder ninguna pregunta. Ah, chinga, ¿por? Sí, sí. Y bueno, yo lo que me parece a mí que también ese plus que uno le da, ¿verdad? Ese extra que uno le da, siendo un periodista que está activo, es poderle dar incluso taller, incluso generar proyectos que corran de manera simultánea al curso académico. Uh-huh. Yo he tenido esa experiencia desde Voces del Sur, la hemos hecho con estudiantes de la Universidad Interamericana en Ponce, que han estado con nosotros en 2 coberturas, en el 2018 y 2019, la cobertura de un evento deportivo universitario que es el más importante en su categoría, que se le llama Las Justas, uh-huh, de la Liga Atlética Interuniversitaria, que es el evento deportivo principal de los universitarios aquí en Puerto Rico. Y ellos se convirtieron en reporteros de Voces del Sur para efectos de cubrir esa semana de actividad deportiva. Uh-huh. Y pasan por la experiencia real y yo los edito y mi compañero editor los edita con todo el rigor como, bueno, y castigándolos y regañándolos, claro, y exhortándolos a que mejoren como si fuera cualquier reportero. Claro. Y con otros proyectos que hemos tenido de colaboración con la universidad. Y eso no necesariamente lo pueden lograr con personas que no están en los medios, que no están ejerciendo, o que no tienen su propio blog, o que no tienen su propio website, o que no manejan YouTube, o que no manejan redes sociales, porque también pasa que hay un nivel, y acá se ve mucho, sobre todo en la Universidad del Estado y otras, como de, yo no entro ahí a esos niveles de discusión porque las redes sociales no me representan, porque yo estoy muy superior, yo estoy muy elevado, y entonces pues... ¿verdad? Hay un asunto ahí también de elitismo. Entonces no saben debatir, no tienen tolerancia a la crítica, ¿no? Porque claro, se creen superiores nada más porque, pues... Y entonces uno no se puede quedar en eso, ¿verdad? Hablándose entre ellos mismos los teóricos, porque es que no hay manera de que los estudiantes se puedan sentir identificados y que les guste y que les empiece a gustar la profesión realmente cuando están en esa etapa en que ahí deberían decir, mira, de verdad, a mí me gusta esto y yo me voy a quedar para hacer un trabajo periodístico de excelencia, o que se den cuenta de que ese no es su norte y que no son buenos o que no les gusta o no les llena y que bueno que se desvíen a tiempo, ¿verdad? También tiene que servir para eso. Exactamente. Para que la gente se dé cuenta si de verdad eso es lo que le gusta hacer en la vida o le gustaría hacer en la vida. Acá tuvimos un caso, no sabes cómo me dolió, ¿no? De un practicante que después de estar con nosotros un rato y de irse a El Universal también a hacer prácticas durante 6 o 7 meses, cuando regresó me dijo, no quiero ser periodista. Y yo, no manches. Y no, eso no era bueno. Mío. Sí, y era muy bueno. Ahora nada más escribe una columna de cine con nosotros cada viernes. Como me dice él, para que no se me quite lo bohemio. Y yo, ok, con eso está chido. Pero era una lástima porque sabía investigar, sabía cuestionar, sabía redactar muy bien, algo que no tienen muchos estudiantes, bueno, algo que no tienen muchos profesionales.
Y a mí sí se me hizo una gran pérdida, pero pasó algo que no pudimos, ni Poblanerías, ni el Universal, ni la Universidad de las Américas, de mantenerle de, sí, güey, sí vas a ser un buen periodista, mantente, tienes muchas herramientas, muchas formas de poder lograrlo de una manera adecuada, ¿no? Algo no supimos hacer para alentarlo, que él dijo, no, a la chingada, ¿qué voy a andarme dedicando a esto, no? Oye, Sí. pero a ver, me gustaría hacer, a lo mejor esta debió haber sido la primera pregunta que debimos haber hecho, pero A no, ver, está mejor para hacer la última, para ir cerrando. para ir cerrando, sí. Porque es una pregunta que le gusta también hacer mucho a un colega mío que se llama Andrés Solís. ¿El periodismo se aprende más en la escuela o en la calle? En la calle, definitivamente. ¿Por qué? Yo en la academia aprendí a conocer los géneros periodísticos, conocer las características de cómo redactar cada uno de ellos y lo básico de que es necesario consultar varias fuentes, de que yo debo tener multiplicidad de fuentes para corroborar y hacer múltiples entrevistas, etc. Pero la realidad es que cuando yo llegué a hacer mi práctica, mi internado, en ese último semestre académico, el editor me crucificó mi primer escrito y le hizo 20 tachones y yo juraba que estaba tan bien escrito y bueno, fue un desastre. Tú ya A te veías partir en de el ahí, Pulitzer. sí, y a partir de ahí todos los demás por las próximas semanas fueron un desastre, pero entonces me hizo aprender y me dijo, mira, es que tú antes de ponerte a inventar con un estilo y tratar de desarrollar tu propio estilo, tú tienes que convertirte en buena narradora. Tú tienes que dominar el arte de narrar la noticia de manera concisa. Entonces me fue llevando poco a poco, hasta que ya luego sí me encargó coberturas especiales y yo pude hacer muchas cosas en ese internado y ya luego me quedé trabajando. Pero no fue hasta que yo salí afuera a hablar con los colegas. Una vez, por ejemplo, ya empezamos a trabajar foto, que yo en principio, en esos primeros años, yo no hacía fotografía, no hacía video. Cuando empecé a trabajar con eso, pues los fotoperiodistas me daban consejos de iluminación, de dónde ubicarme, dónde yo debo esperar, cuándo no esperar, ¿verdad? Y cuándo hay que moverse, ¿verdad? Ese tipo de toma de decisiones, cómo cubrir tribunales, eso nadie te lo enseña en la universidad. Eso es un arte. Nadie te enseña a cubrir política, gobierno. Pero no hay una metodología tampoco establecida, ¿no? Por ejemplo, para ese tipo de cosas. No la hay. Pero entonces si uno no tiene esa experiencia y con los colegas ¿verdad? Y te abres a la posibilidad de que otros colegas te digan cosas y te hagan observaciones sobre tu trabajo y tú pues las acojas y las pongas en práctica, pues realmente no sea un proceso de aprendizaje. Así que en mi caso sí, fue en la calle, aprendí muchísimo y sigo aprendiendo porque de eso se trata, que es lo que tú dices, el multimedia es una especialidad y no es que ya aprendimos todo, es que seguimos aprendiendo porque las cosas siguen cambiando. Claro. Y entonces cerrarse esa posibilidad es quedarse, ¿verdad? Oxidado y quedarse en el pasado y no progresar. Ahora te pregunto todavía más provocadoramente. A ver. Preguntar en dónde se aprende más, si en la academia o en la calle, ¿es la pregunta adecuada? ¿Es la pregunta pertinente? Que si la pregunta es pertinente. Si eso es lo que realmente nos debemos preguntar, ¿en dónde se aprende más? No, yo creo que es que la universidad nunca te lo va a dar todo. Siempre exacto. Va a ser así. Lo que pasa es que la universidad tiene que anticiparse y por lo menos allanarte el camino con experiencias de la vida real y actuales. Por ejemplo, no es lo mismo que me enseñen que me hubieran enseñado a mí, como ese fue el caso hace 15 años, ciertas cosas de coberturas, con la experiencia que tenían mis profesoras en ese momento y con la tecnología disponible en ese momento, a que a un estudiante ahora le estén dando la misma ensensaza de hace 15 o 18 años. Eso es lo que no es aceptable. Y entonces, estamos creando ahí nuevos periodistas viejos, ¿no? Porque estamos enseñándoselos claro. con las cosas de antes. Pues eso es lo que no es aceptable. Entonces sí tiene que haber una inserción de profesionales que están activos en el oficio. Eso yo definitivamente, y lo estamos aquí apoyando, ¿verdad? Y pensamos, en eso coincidimos. Tiene que darse ese proceso, pero siempre el estudiante una vez se gradúa va a aprender otras cosas en la calle. Eso siempre va a pasar, porque la universidad no se lo va a dar todo. Pero lo que yo pienso que debe ocurrir ahora, claro, en la carrera que sea, lo que yo sí pienso es que debe haber más periodistas activos en el salón de clases hoy día y que se fomente, que se le pague bien por su trabajo, ¿verdad? Tampoco es que vamos a estar regalando nuestro trabajo porque claro. Sí, porque eso pensamos que hay que ser buenos periodistas y enseñarle a los demás, porque bueno, hay que cobrar adecuadamente,
Ujú. Pero también tiene que haber, yo creo, que un proceso, el tercer paso sería que también los periodistas que ya se inserten en la academia puedan dejar un legado escrito, ¿verdad? Que esos nuevos libros, que esos nuevos cuadernos, que esas nuevas Exacto. sugerencias y de cómo hacer las cosas, guías, se produzcan en la universidad, que las universidades fomenten ese tipo de proyectos, porque ahora si tú no consigues el capital para escribir libros, pues bueno, no lo escribes. O sacas una versión digital y pues más o menos la haces disponible, pero no se imprime. Y entonces debería poderse también dar un proceso de generar conocimiento y de dejarlo ahí en libros disponibles que quizás no tengan mucha durabilidad a largo plazo, porque Ujú. volvemos, Hay que estar pero actualizándose, ¿no? hay que estarla actualizando, pero yo creo que eso también debería estar en manos de periodistas que están viviendo el periodismo Ujú. activamente, no desde la teoría. Mira, yo concuerdo evidentemente también con lo mismo, pero sí, por eso también preguntaba incluso si es la pregunta adecuada, ¿no? Yo creo que ante la respuesta obvia de que en la calle es donde se aprende más, no debería ser la pregunta adecuada en dónde se aprende más, porque es muy obvio. En la universidad pasas 3 años, 4 años y ya si hubo algún detalle ahí, 5 años, ¿no? Y en la carrera, pues es como si le estuviéramos preguntando a un médico cirujano si recién egresado se avienta o es capaz de aventarse una cirugía a corazón abierto. Pues evidentemente no. Se la va a aventar dentro de determinados años después de haber Claro. asistido a alguien o de haber revisado, observado. Yo más bien creo que la pregunta a veces incluso invita a descalificar un poco a la academia. A ver, hemos estado diciendo durante la última media hora que sí, o sea, las universidades han estado cometiendo una serie de errores empleando a la gente equivocada, pero no estamos en contra evidentemente de la academia, ¿no? O sea, más bien No. estamos a favor del aprendizaje. Es como, ¿qué construcción tiene más metros cuadrados hechos? ¿Los cimientos de una casa o la casa entera? Pues obviamente la casa entera, el primer piso, sala, comedor, el segundo piso, 3 recámaras, no sé qué. Ahí hay más metros cuadrados, pero esa casa no se sostiene si no tiene los cimientos bien hechos, ¿no? Y ahí, aunque Claro. sean menos metros cuadrados, es menos popular hacer los cimientos de una casa que la fachada, ¿verdad? No hay arquitectos Ujú. diseñando unos cimientos bonitos. Diseña unos cimientos funcionales. Y eso es lo que debería de entender la universidad. Ustedes están aquí para hacer los cimientos, es decir, ustedes tienen que ser funcionales, no bonitos. Más bien quieren vender una experiencia universitaria acá. A ver, entonces yo les digo muchas veces a mis alumnos, pregúntenme, aun cuando ustedes estén pensando que es la pregunta más estúpida, pregúntenme, están en un lugar seguro, estamos dentro de las 4 paredes donde se vale decir y hacer de cualquier tontería para que puedan salir y allá hacer las preguntas adecuadas, ¿no? En el momento en el que... Exactamente. Entonces yo les digo, aquí vamos a darles la base de esto, la base de esto, la base de esto, la base de esto. Porque también te enfrentas a que son estudiantes que están en la materia de periodismo, pero ellos están en la carrera de comunicación porque quieren ser publicistas, porque quieren ser cineastas. Entonces tienes que driblar entre estudiantes que no quieren ni siquiera ser periodistas o entre estudiantes Exacto. que además lo odian, ¿no? Entonces, también eso nos lo encargan de pronto al docente. Sí hay que tener doctores en periodismo, sí hay que tener doctores que sean solamente eso, doctores que nunca hayan ejercido, pero se debe de incrementar la participación de los que sí tenemos una experiencia en el aula, ¿no? En la calle, porque si nada más nos vamos hacia un lado, es más, si también nos fuéramos al lado de que solamente los que tienen experiencia en la calle den clases en el aula, pues ya valió madre, porque ellos no te van a estar entregando evaluaciones cada 15 días, Claro. pasando lista, porque dices, güey, apenas si tengo tiempo para ordenar la clase y tú quieres que esté haciendo, no, pues no. Y eso es algo Sí. que finalmente como alumnos, como estudiantes, pues lo requieren. Yo estoy de acuerdo, nada más que digo, hay que saber hasta qué punto es necesaria cada una y la pertinencia de cada una y hasta qué y cuál es la responsabilidad de cada una. Yo creo que el error principal está en que están confundiéndose de pronto con las universidades y algunos profesionistas en cuál es la verdadera tarea de cada quien. Porque me he topado que cuando dicen muchos que como se aprende más en la calle,
pues entonces la universidad, el papel, el título, no importa, ¿no? Y pues, no sé, eso no, yo no necesariamente eso estoy de tampoco. acuerdo. No. Sí es necesaria una capacitación evidentemente universitaria en el aula a nivel licenciatura, ¿no? Eso es a lo que iba, ¿no? Bueno, Michelle, ¿cómo ves? Ahora, antes de despedirnos, yo sí Sí. quiero volver. Este semestre Va. no estoy dando clase, necesitaba una oportunidad de reflexionar después de un año tan difícil, encerrados por la pandemia y estudiando en Sí. línea y dando clase en línea. Pero no sé ¿tú quisieras volver al salón? No sé, apenas me hicieron la pregunta y no sé. Es que es complicado. A mí, ¿sabes qué? Me daba mucha ansiedad de pronto estar el sábado y el domingo enteros con 10,000 pendientes a lo mejor de la casa Sí. o del mismo trabajo de aquí de Poblanerías y de pronto que me dijera que y tengo que entregar, tengo que revisar exámenes y el lunes y luego que va a haber un alumno que te va a reclamar porque mis compañeros y yo y eso me ponía muy muy de mal y yo soy medio hippie, entonces no estaba yo tan a favor de ponerles un número. Entonces, si regreso a lo mejor lo hago como tiempo completo, ya no como Sí. tiempo parcial, a lo mejor como para mis años de retiro en una de Que le esas, puedas ¿no? dedicar todo tu tiempo a eso. Sí, Sí, exacto. eso estaría bueno Pero también. ya ahorita en el futuro próximo, no creo. O sea, no me veo ahí tan rápido. Pues Otro mira, añito por podíamos lo menos. desarrollar seminarios en línea, eso debe ser nuestro próximo paso. Eso estaría Ya bien, ver. mira, estaría bien. Mira, vamos a hacer dos. Mira, ya está el plan, Michelle. Vamos a A ver, desarrollar seminarios en línea. Hay que escribir esos libros que decimos que hay que se tienen sí. que hacer. Y no sé, o pues un blog ahí, también unas charlas Allá va. internacionales, Esperen lo ¿no? próximo en Apuntes de Periodismo Extendido. Aquí ya se va armando todo, exactamente, 2.0, apuntes 2.0, ¿no? Bueno, Michelle, ¿cómo te encuentran en redes sociales a ti y a Voces del Sur? Bueno, pues a mí me encuentran en Twitter como @mestradatorres y Voces del Sur está en todas las redes sociales como Voces del Sur PR y su portal es vocesdelsurpr.com. Bien, entonces a mí me encuentran como @carlospress en todas las redes sociales y en las que no, pues es que no tengo cuenta. Y a Poblanerías igual, como @poblanerías. En algunas estamos como @poblanerías.com como TikTok, porque pues, ahí un vivo nos ganó nuestro nombre, pero no importa. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, visto, ya sea que estén en Spotify o en YouTube o en Facebook o en qué otra cosa. ¿En qué otra cosa lo vamos a poner esto? En todos lados. Bueno, en todos lados. Ándale. Seguimos creciendo para la Eso. próxima. Dale, Michelle. Ahí nos vemos. Adiós. Hasta luego, que estén todos bien.